la muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. El cielo y la tierra cantarán de tu verdad, y toda rodilla a tus pies se postrará. Por tu sacrificio tengo la entrada
Hola, buen día familia y amigos que nos están viendo un domingo más. Mi nombre es Suri Saday y soy parte de la Iglesia Comunidad Sublime Gracia. Hoy hemos preparado un programa especialmente para ti. Así que te invito a que te quedes con nosotros y adores a Dios con todo tu corazón. Prepara tu mente y tu corazón. Vamos a adorarle y nos vemos en un momento más. Creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. En el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas
muy grato poder adorar a Dios a través de esta alabanza, así que espero lo hayas disfrutado con tu familia. Y también este día me quiero presentar. Mi nombre es Daniela, también voy a estar en esta transmisión. Disfrútalo y sobre todo, conéctate con Dios. Vamos a pasar un momento que es muy importante porque vamos a ser desafiados por Dios. La semana pasada estuvimos viendo, o iniciamos más bien la serie Interferencias. Así que toma nota de este sermón, es el segundo. Ve por tu cuaderno, por tu pluma y anota todo lo que Dios quiere hablar del día de hoy. También recuerda compartir esta transmisión para que llegue a tus amigos y a tu familia. Ahora sí, te dejo con nuestro pastor Mateo Hernández. Muy buenos días iglesia, otra vez les saludo desde este lugar, desde la oficina, donde ya es costumbre que cada domingo llego hasta sus hogares, hasta sus casas para poder transmitirles un mensaje de parte de Dios para ustedes como iglesia. Y creo que estos mensajes han sido de mucha bendición, de edificación, pero también de retos. Y ha habido retos de parte de Dios a través de su palabra en estos últimos meses. Y bueno, continuamos con la serie Interferencias. Recuerden que estamos ya en la serie Interferencias y que estamos ya entrando un poquito más en materia en esta serie. Y este es el segundo sermón, que se llama Bendice tu almohada de piedra. Bendice tu almohada de piedra. Este es un sermón tomado de aquella historia bíblica donde recordamos a un hombre, a uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, huyendo porque tal vez su plan o el plan que Dios había trazado para él se miraría un poco interrumpido por un peligro de muerte. Y entonces este patriarca llega a un lugar y se acuesta a dormir, cansado, fatigado, asustado también. Y entonces pone una almohada, una piedra como su almohada, y durante esa noche tiene un sueño donde él se da cuenta que el lugar donde estaba, que la piedra que usaba era un lugar y era un objeto donde Dios podía revelársele a él. Y entonces este es un momento donde yo creo que Dios igual nos está llevando a esos puntos donde tal vez las situaciones que estamos viviendo pensamos que el plan de Dios se truncó, los proyectos que teníamos de vida ya no tienen así como una claridad de futuro, o tal vez pensamos que ya nos salimos del proyecto de Dios y ya no habrá una dirección o un regreso al caminar o al camino que Dios había trazado ya para nosotros. Pero vamos a aprender hoy precisamente que ese lugar donde hemos llegado o el lugar donde estamos ahora, tal vez estamos en una situación incómoda, pero aún ahí Dios quiere que levantemos un altar y podamos bendecirlo a Él. Generalmente, desde que Dios te habla hasta el cumplimiento de sus promesas, o más bien dicho, desde la zarza hasta la liberación, pasa mucho tiempo. Y durante este tiempo es cuando nosotros entramos en situaciones de complicaciones, situaciones complicadas en la vida, situaciones donde de repente no sabemos cómo reaccionar. Y bueno, porque en el medio de del llamado o de la aparición de la zarza hasta la liberación, siempre habrá un faraón que se interpondrá. Siempre habrá un faraón endurecido. Habrá plagas, habrá desierto, habrá un mar rojo que se atraviesa y todo eso de repente nos tambalea. Hay tiempos de crisis. Las profecías y el cumplimiento de tu llamado no se cumplen de la noche a la mañana. O sea, Dios nos ha llamado a nosotros desde donde estábamos y Dios nos ha hecho sus hijos, pero estamos en un trayecto, estamos en un transitar para llegar a ser lo que Dios dice que debemos llegar a ser. Las interferencias en la vida natural llegan porque es un proceso inevitable que todos los cristianos tenemos que pasar, y Dios las permite. Dios permite que pasemos situaciones a veces complicadas en la vida, y hoy vamos a ver
que no es para maldecir esos momentos, más bien es para que aprovechemos ese tiempo y tomemos ciertas enseñanzas que podemos aprender de ellas. Pasaremos por retos, pruebas, porque Dios necesita tratar con nuestro carácter. Miremos lo que Jesús le dijo una ocasión al apóstol Pedro. Pedro era uno de sus discípulos más cercanos, era uno de sus discípulos que siempre estaba con él y que trataba de ayudarlo en todo. Pero Jesús en una ocasión le dice a Pedro, dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice estas palabras: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta es una advertencia. Jesús le está diciendo a Simón Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro. Y nosotros esperaríamos que Jesús le diga: pero ¿sabes qué? Vino Satanás a solicitarme permiso para zarandearte, pero yo dije que no le di permiso, porque ¿cómo le voy a dar permiso que a mi amigo, a mi discípulo amado, lo zarandeen? Yo no le di permiso. Esperaríamos una respuesta de Jesús de esa manera. Sin embargo, veamos lo que Jesús le dice en el versículo 32: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vean que Jesús le está diciendo a Pedro: yo he rogado por ti, no lo he detenido, no me interpuse a Satanás para zarandearte. Lo que yo he hecho es, he orado por ti, he rogado por ti, he intercedido por ti, Pedro, para que tu fe no falte, para que tú, una vez vuelto, después de ese tiempo de interferencia de Satanás en tu vida, tú vuelvas y confirmes a tus hermanos, porque regresarás, pero regresarás con mayor fuerza. Entonces, este es un punto que yo quiero compartirles esta mañana, que en primer lugar aprendemos que en momentos de interferencia o cuando Satanás interfiere en el proceso de nuestra vida para interrumpir nuestra relación con el Señor, como lo tuvo Pedro, definimos ahí, en ese momento de interferencia, definimos nuestro propósito de vida. Definimos nuestro propósito de vida. Porque aunque Dios te haya llamado para trabajar con Él, como lo había hecho con el apóstol Pedro, eso no te exime de pasar zarandeos como lo hicieron con Pedro. Eso no te libera de que no pases momentos donde Satanás meterá su mano y, decir por ahí, meterá su cola para poder tambalear tu fe. Tu trabajo será tan especial, Pedro, que por eso necesito darte retoques de humildad. Tu trabajo va a ser tan importante, Pedro, que necesito que Satanás te zarandee un poquito para que aprendas una lección. Y Satanás va a contribuir para forjar al Pedro que necesito. Alguien diría: ¿Dios usa a Satanás para eso? Pues dicen que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y creo que aquí Satanás pensando derribar a Pedro, en realidad lo que no sabía es que Pedro, después de esta interferencia que tendría con el diablo, ahora él regresaría con mayor fuerza, porque Jesús tenía un plan para su discípulo amado. Jesús tenía un plan para Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pedro, cuando Jesús le dice eso: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Pedro dice: no hay problema, yo estoy dispuesto a ir hasta la cruz contigo si es necesario. Y entonces Jesús le dice: no, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro necesitaba un grado de humildad y reconocimiento de su necesidad de dependencia de Dios. Pedro tuvo que ser zarandeado por Satanás para aprender a humildad. Algo así le sucedió también a Job. ¿Se acuerdan ustedes de Job? También Satanás llegó al cielo, allá se presenta ante el Señor, ante Dios, y le dice: ahí está, dice Dios, ahí está Job.
él está bien. Dice, pues claro, no va a estar bien si lo tiene cercado de bienes. Dios le dice, pues tócalo, pero no toques su alma. Hay permiso también. Dios le otorga un permiso a Satanás para tocar a Job, porque Job necesitaba un cierto grado también de humildad. Si ustedes se acuerdan, en todos los capítulos del principio del libro de Job, Job se justifica a sí mismo. Job dice, no sé qué me está pasando, si yo soy tan justo, si yo soy tan bueno. Pero lo que Dios quería lograr era que Job pudiera madurar en su fe, pudiera madurar en su conocimiento al Señor. Lo mismo que estaba pasando con Pedro. La interferencia que Dios permite a Satanás tener en nuestra vida es porque Él quiere que nosotros seamos forjados con un carácter mayor, con un carácter más fuerte, para que nuestro transitar hacia el lugar donde Dios quiere que vayamos sea mucho mejor. Elías también fue perseguido para matarlo. A él lo querían matar, y fue un momento de crisis también, donde sin duda una mujer diabólica, una mujer malvada que quería acabar con su vida, estaba interfiriendo en los planes. Pero ahí es donde Dios permite esas circunstancias, porque Él quiere pulir nuestra vida como hijos o como siervos del Señor. Abraham, hace 8 días hablamos de Abraham, un hombre que fue pulido también en su fe, un hombre que pensó que las cosas se habían acabado y que no había manera de continuar con el plan que Dios tenía para él. Sin embargo, en medio de esa interferencia de soledad, de desierto, de desconcierto, y de muchas cosas que estaba pasando Abraham, Dios estaba permitiendo todo eso porque Él quería forjar en él un carácter de fe. Para llegar a ser lo que Dios dijo que seríamos, necesitamos asumir unos riesgos. Necesitamos estar dispuestos y saber que en la vida va a haber crisis, que en la vida va a haber momentos de interferencia donde Satanás meterá muchas cosas para detenernos o para apagar nuestra fe. De repente pensamos que eso no va a suceder, y de repente hay muchos cristianos y piensan que ya son hijos de Dios, que ya buscan al Señor y que los problemas se les acabarán. No es así. Estamos viviendo en un mundo malvado. Estamos viviendo en una situación o en un entorno donde Satanás controla. Y entonces habrá interferencias en tu vida, habrá situaciones complicadas en tu vida. Tal vez ahora mismo estás pasando eso, como el riesgo de ser zarandeados por Satanás y así afinar el propósito de vida de Dios para nosotros. Saben que Pedro, al pasar esto, él no había entendido para lo que había sido llamado. Dijo: Pedro, estoy dispuesto a ir hasta la cruz contigo. Nadie había llamado a Pedro para ir a morir en la cruz. Nadie había llamado a Pedro, o Jesús cuando lo encuentra en la orilla del mar pescando, no le dijo: Pedro, necesito a alguien que me acompañe a morir en la cruz. No, pero Pedro quería hacer eso. En realidad, a lo que Jesús había llamado a Pedro era ser pescador de hombres. Pero para ser pescador de hombres tenía que ir a esos hombres que necesitaban gracia y poder traerlos a él. Y yo creo que Pedro podría sentirse arrogante, como alguien que había estado tan cerca de Jesús y tal vez no entendería a esos hombres que él debería de pescar. Y entonces Jesús le permite pasar por ese tiempo de zarandeo para que él pudiera entender que no es en sus fuerzas, es en la dependencia del Señor como él podía hacer las cosas. Y yo creo que entonces, en ese momento de interferencia de Satanás, nosotros aprendemos a definir nuestro objetivo. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Y Pedro tenía que aprender eso. ¿Para qué Dios lo había llamado? No para ir a morir en la cruz, sino para ir y rescatar a muchos que necesitaban salvación. Entonces debemos bendecir nuestra almohada de piedra, porque en ese momento no solo aprenderemos a direccionar nuestra vida. En esa almohada de piedra no solamente aprenderemos y diremos: ¿para qué estoy aquí? En ese momento de crisis, como pasó Pedro, él tenía que entender que su lugar o que su destino no era morir, que su destino era salvar.
traer a muchas personas a la salvación. ¿Lo entendió? Sí lo entendió. ¿Tuvo que llorar? Sí, tuvo que llorar. ¿Tuvo que aislarse y lloró con amargura? Sí, lo tuvo que hacer. Pero después, pocos días después, tal vez una semana, 15 días después, Pedro estaba hablando con tanta autoridad y que mucha gente vinieron a los pies de Cristo Jesús por ese mensaje tan poderoso que él pudo dar. Porque había entendido que su propósito de vida no era morir en la cruz. Ya alguien había muerto en la cruz. Su propósito de vida era ir y salvar a aquellos que necesitaban rescate. Entonces para eso Dios permite a veces que Satanás interfiera en nuestra vida para hacernos direccionar hacia el propósito que Él nos ha puesto en nosotros. Afinemos entonces también el oído para escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Precisamente en los tiempos de crisis, precisamente en ese tiempo de interferencia. Le pasó a Jacob. Él estaba acostumbrado, Jacob, otro hombre como Pedro, también muy intrépido, muy arrojado, que actuaba sin pensarlo. Jacob, él estaba acostumbrado a vivir según sus ideas. Así era Pedro, ¿no? Él hacía lo que creía que tenía que hacer. Él estaba acostumbrado también, este otro hombre, Job, un patriarca, hacía las cosas a su manera, desde su nacimiento. Desde su nacimiento él venía con estaba cableado con ese carácter de hacer las cosas a su manera, o de querer hacer las cosas a su manera. Vivía según sus ideas y procesos. Recordemos que había hecho un negocio raro. En uno de los tiempos hizo un negocio raro con su hermano Esaú, y ahora su hermano estaba muy enojado. Su hermano se enfurece tanto que lo quiere matar, y las cosas a Jacob se le ponen muy difíciles. Y por protección, su madre le dice este consejo. Está en Génesis capítulo 27, versículo 43 al 46. Dice estas palabras. Esta mamá hablando a su hijo y le dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, y hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Entonces Jacob soñó, estando en aquel lugar, cansado, frustrado, asustado, huyendo de su hermano. Llega a un lugar, se acuesta y sueña que tuvo una plática con Dios. Este es un punto muy importante. Dice la Biblia en el versículo 15: he aquí, yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no sabía. Fíjense, esa tarde Jacob estaba llegando a ese paraje. Jacob estaba llegando a ese lugar desconcertado, asustado, sin esperanza tal vez de regreso a su tierra y ver a su familia otra vez. Ahora él llega y toma unas piedras, las pone allí, se acuesta, como cuando tú llegas descorazonado, cuando tú llegas a casa sin ganas de nada, te tiras al sofá, te tiras a la cama y dices: ya no sé qué hacer, no aguanto más, y quedas dormido. Y ahí en ese momento de frustración, ahí en ese momento donde ya no sabía qué hacer, Jacob, dice la Biblia que Dios le habla. Él tiene un sueño
Y Dios le dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Jacob, y te guardaré. Por donde quiera que fueres, yo voy a guardarte. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y cuando despierta Jacob de aquel sueño, dice: cierto, Jehová está aquí y yo no lo sabía. Dios está aquí y yo no lo sabía. Cuando hay interferencias en tu vida, en el proceso de tu crecimiento, debes saber esto que Jacob está diciendo aquí: Jehová está en este lugar, porque yo lo he escuchado. He aprendido, he agudizado mis oídos para escuchar la voz de Dios, porque Dios está aquí. Mis amados, cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros estamos siendo interferidos en nuestro caminar hacia el Señor, entonces debes recordar que ahí es donde tú tienes que afinar tus oídos, porque el Señor quiere que tú aprendas a escucharlo, porque tal vez no le has puesto mucha atención. Y entonces has actuado a tu manera. Y entonces Dios ahora dice: yo te voy a proteger de todas maneras. Has cometido errores, estás en un tiempo de crisis, estás en un tiempo muy complicado, pero yo todavía tengo todavía mis planes contigo. Aprende a escuchar la voz de Dios en ese tiempo de crisis. Aprende a escuchar al Señor. No lo dejes fuera de lugar. No lo dejes fuera de órbita. El Señor todavía tiene una cosa para ti. Todavía tiene el proyecto de vida que Él te prometió para ti. Entonces Jacob, dice la Biblia, cuando él se da cuenta que el lugar donde estaba era un lugar donde Dios se había revelado, donde Dios estaba presente, dice la Biblia, entonces Jacob derrama aceite sobre su almohada, porque entiende que es necesario pasar por ahí. Dios tenía que forjar su carácter. Jacob estaba yendo a un punto, a un lugar con su tío, precisamente porque ahí aprendería a seguir las reglas, a seguir el orden que él no había respetado. ¿Se acuerdan que él había traicionado, o más bien había hecho un movimiento con su hermano Esaú? Porque su hermano le tocaba la primogenitura por ser el mayor, le tocaba la bendición de la primogenitura. Pero Jacob se interpone, Jacob se mete y Jacob hace lo que su mamá, claro, le había dicho también. Pero ahora tendría que ir Jacob a un lugar, porque allá su suegro ahora tendría que enseñarle a seguir el orden de la primogenitura, porque le dieron a una esposa mayor cuando él había trabajado por la menor, y dijo: no sale la menor si no sale primero la más grande, porque aquí sí se respeta la primogenitura, aquí sí se respeta la edad cronológica, no como tú de donde vienes. Dios tenía que llevarlo a ese lugar, porque Jacob tenía que aprender ciertas cosas, tenía que ser forjado para llegar a ser lo que después fue uno de los patriarcas recordados hasta este tiempo. Si Dios le llevaría a ser el padre de multitudes a Jacob, entonces era necesario pasar por allí, porque el carácter se desarrolla en alta mar. El carácter se desarrolla en medio de la tormenta, no desde la playa. En medio de la tormenta es en donde tu soledad interfiere a tu fe. Nunca sabrás cómo enfrentar una tormenta si no zarpas a los grandes océanos. No puedes saber cómo son las tormentas en el mar si siempre has estado en un lago, en un río. Necesitas internarte al océano, necesitas internarte a un lugar mayor donde hay mayores tempestades, para que tú puedas fortalecer tu fe y poder entonces forjar tu carácter de dependencia de Dios. Entonces, iglesia, bendice tu almohada de piedra, porque ahí es donde definimos nuestro propósito de vida, como lo hizo Pedro. Pedro tuvo que ser zarandeado, pero ahí se direccionó. Tuvo que ser zarandeado, pero ahí entendió que no era ir a la cruz, era ir y salvar gente. Bendice tu almohada, ese momento de interferencia, como lo hizo Jacob.
levanta y derrama aceite al otro día en su almohada de piedra, porque entiende que aún en medio de sus frustraciones, aún en medio de la aparente interrupción de Satanás a su vida, él entiende que Dios todavía está en conexión con él y todavía tiene un propósito para lo cual Dios le había llamado. Es ahí donde afinamos el oído para escuchar la voz de Dios. Jacob había escuchado la voz de su madre, Jacob había escuchado muchas voces antes, pero no la voz de Dios y seguirlo al pie de la letra. Pero ahora Jacob tenía que aprender a escuchar al Señor. Ejercítate en la fe, dice Pablo a Timoteo. No siempre alguien más te resolverá tus problemas. Tienes que madurar, tienes que crecer y valerte por ti mismo. Necesitamos ejercitarnos en la fe. Ejercitarnos en la fe para poder aceptar el objetivo que Dios tiene para nosotros. Y cuando vengan las interferencias, no seamos movidos y mantengamos el objetivo que Dios nos ha llamado a tener o a hacer. Entonces, cuando Dios permite interferencias, es para que definamos nuestro propósito de vida. Aclaremos para qué hemos sido llamados. Agudicemos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando estás en crisis, escucha al Señor. Aprende, pon atención. Hablamos de interferencias. Cuando sintonizamos alguna estación de radio o la televisión y de repente hay interferencias, hay mucho movimiento y no alcanzamos a escuchar lo que se dice, entonces ponemos mucho mayor atención. Entonces, en el tiempo de interferencia, necesitas agudizar tus oídos para escuchar con mayor atención lo que Dios te está diciendo. Tal vez estás ahora mismo pasando situaciones complicadas en la vida. Tienes que poner atención a la voz de Dios. Y por último, entendemos en los tiempos de interferencia, entendemos que Dios sigue siendo Dios. Dios es excelso. Dios sigue estando en el trono. Aunque tú no entiendas muchas cosas, Él sigue estando en el trono. Eso lo aprendió Job. Hablamos ya de Job. Job aprendió que Dios es Dios siempre. Y aunque te toque aflicción, debes saber que confiar en el Señor es mucho mejor y que todo va a estar bien si lo haces. Job capítulo 42 versículos 2, 3 y 5 dice estas palabras: yo conozco que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Tuve que pasar esta interferencia en mi vida. Tuve que pasar este momento de zarandeo en mi vida para que yo pudiera entenderte, Señor. Para que yo pudiera saber realmente quién eres tú. Como pastor debo decirles y les deseo que les vaya bien como iglesia. Como pastor yo deseo que la iglesia siempre esté bien. De hecho, oramos para que la iglesia esté bien. Que Dios prospere tu alma, que Dios prospere tu corazón, que Dios prospere tus finanzas, que Dios prospere tu salud. Pero si alguna de estas cosas, si alguna de estas bendiciones por las cuales oramos para que Dios nos bendiga no llegan, debes estar sólido para creer que Dios te sigue amando y que Él sigue siendo Dios. Porque saben que a veces cuando pasamos situaciones de este tipo, entonces nosotros pensamos que Dios ya nos abandonó, o que Dios ya perdió el control, o de qué sirve, se me hace que Dios ni existe. Nos confundimos y entonces lo único que estamos reflejando es inmadurez, que nuestro carácter no ha sido forjado en las interferencias de Satanás o en las interferencias de la vida. Nuestro carácter no ha sido forjado, no ha sido templado. Jacob, reconociendo el lugar donde estaba, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. No es otra cosa, dijo Jacob, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Los discípulos en la tormenta, ¿se acuerdan?
Los discípulos en la tormenta dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pasaron también momentos donde hubo mucha interferencia en su vida, pero al final de eso ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Bendice tu almohada de piedra, porque ella te abrió la conexión a Dios. Así que, iglesia, bendice tu almohada de piedra, dijimos, porque en ese momento de crisis definimos nuestro propósito con mayor claridad, como lo hizo Pedro. Bendigamos nuestra almohada de piedra, porque cuando estamos pasando momentos de crisis, como lo pasó Jacob, entonces afinamos el oído para escuchar la voz de Dios con más claridad. Nos acercamos a Dios para escucharlo mejor. Bendice entonces tu almohada de piedra, porque ahí es donde entendemos que Dios sigue siendo Dios. Y decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo contemplarte. Gracias a Dios por esos momentos de interferencias. Gracias a Dios por esos momentos donde a veces pensamos que Dios nos ha abandonado porque nos ha entregado a nuestra suerte, o nos ha entregado en manos de Satanás para ser zarandeados, o ha permitido que Satanás nos zarandee. No entendemos, yo no entiendo a un Dios así. Pero saben, Él tiene sus objetivos, Él tiene su propósito. Que definamos muy bien para qué hemos sido llamados, que afinemos nuestros oídos para escucharlo mejor a Él, y que entendamos que Él es soberano y Él hace con nosotros y con su universo lo que Él quiere. Quiero decirles esto: aunque haya interferencias, nosotros podemos seguir adelante con los objetivos que Dios ha trazado para nosotros. Quiero invitarte, iglesia, a que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor, y oremos y le demos gracias al Señor por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, o también esté pasando en nuestra vida. Que no nos desanime, que nos mantengamos conectados con el Señor, y que podamos nosotros en realidad caminar todos los días hacia los objetivos que el Señor tiene para nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora del día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que a veces seremos zarandeados, pero que eso no es una maldición, sino más bien eso puede ser un trampolín para que nosotros podamos llegar a ser mucho más maduros en nuestra fe, forjados en nuestro carácter y direccionados hacia donde tú quieres llevarnos. Gracias, Señor, por los momentos complicados de la vida. Gracias por los momentos de crisis en la vida. Gracias por las interferencias que tenemos. Gracias por todo eso. Solo te pedimos lo que Jesús le dijo a Pedro: que nos ayudes para que nuestra fe no falte. Queremos caminar contigo y queremos estar todo el tiempo trabajando y viviendo para ti. No queremos morir para ti, queremos vivir por ti. Queremos ser ese pueblo que transmite un mensaje de fe, de esperanza a este mundo lleno de desesperanza y de desconsuelo y de confusión. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te adoramos en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Jesús. Ora a Dios en tu lugar junto con nosotros y dile: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
La palabra de Dios ha sido clara en nuestras vidas y sin duda que día a día nos desafía un poco más. Los voy a invitar a que junto conmigo elevemos una oración por todas las necesidades que hay en nuestra iglesia y también vamos a orar por los diezmos y ofrendas que se recibirán en cada uno de sus hogares. Dios, en esta hora te agradecemos porque tú has sido fiel y bueno con nosotros día a día. Agradecemos por tu bondad infinita y porque tú nos das un sustento, nos das alimento, Dios. Y en esta hora te ruego, Dios, por cada familia que está pasando por alguna necesidad, ya sea de alimento o de trabajo, Dios. Te pido que tú las suplas, Dios, y que estos diezmos y ofrendas que se han de recibir, Dios, te las multipliques y que se hagan para tu obra, Dios. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Rogamos que tú bendigas a cada familia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tú que nos estás viendo, si gustas hacernos un donativo generoso, lo agradeceremos bastante porque nos estás ayudando a que todo esto sea posible. Iglesia, el mecanismo sigue siendo igual. Te invitamos a que mandes tus diezmos y tus ofrendas al número de cuenta que se está pasando por WhatsApp. Si tienes alguna duda, también nos lo puedes escribir por ahí. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes desearte un bonito domingo y que la pases muy bien. Te invito a que también mandes la selfie al grupo de WhatsApp. Te dejo un momento con Daniela, quien nos va a dar unos avisos. Pongan mucha atención. Nos vemos el siguiente domingo. Familia, tengo unos anuncios que darles. El primero es que no olvidemos que los jueves estamos teniendo oración. Tómate un momento para juntar a tu familia y conectarse con Dios. Recuerden que es muy importante que como iglesia estemos conectados. El segundo anuncio que tengo es que debemos estar preparados porque ya vamos a reanudar nuestras clases del discipulado. Toma tus notas y ponte al corriente si es necesario que lo hagas. Estaremos muy pronto con nuestras clases y estudiando acerca de la Biblia. Recordemos también que como grupo pequeño es importante estar animándonos. Somos una familia, entonces tenemos que estarnos mandando mensajes y animarnos porque pronto estaremos de regreso. Y también hay un anuncio muy importante. Recuerden que el 26 de julio del 2020, así es, el 26 de julio del 2020 tenemos nuestra Cena del Señor. Pronto les estaremos mandando cómo será esta dinámica, pero esténse pendientes. Y hemos llegado al final de esta transmisión. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana y pasen un bonito domingo. Recordemos que somos una iglesia para los que no tienen iglesia.